Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Para tejer este motivo sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 8 vueltas. Los invito a suscribirse a mi canal, dejarle un comentario y también compartir este video. Voy a tejer 3 motivos sobre las agujas, voy a montar 14 puntos. Empezamos a tejer, vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos toda la vuelta con los puntos al derecho. Último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso voy a cambiar la orientación de los puntos para que los puntos no salgan cruzados ni retorcidos, y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Voy a sacar primer punto de la aguja, este punto paso sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos este punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Repito el motivo, lazada, acomodamos los puntos, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, sacamos el primer punto de la aguja, este punto paso sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Ahí tejimos 2 motivos. Tercer motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido y tejemos último motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, primer punto sacamos de la aguja, paso punto sin tejer, punto derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Finalizando la vuelta hacemos lazada, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 4, punto de borde, paso sin tejer, tejemos todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. En la vuelta número 5 tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta número 6, tejemos con todos los puntos al revés. En la vuelta número 7, punto de borde, paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Y ahora empiezo a tejer los puntos de motivo. Lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, saco de la aguja primer punto, paso punto sin tejer, tejemos punto derecho
Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Y repito el motivo, lazada. Acomodo los puntos para que no sean cruzados ni retorcidos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Saco de la aguja primer punto, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Repito el motivo, lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho, sacamos de la aguja primer punto, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Y ahora finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio y tejemos lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 8 tejemos con todos los puntos al revés. Esta es la última vuelta del motivo. Después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Quiere decir que vuelta número 9 tejemos igual que la vuelta número 1. Y así sale este precioso punto. Esta muestra la tejí con hilo de algodón y seda con aguja número 325. Miren qué bonito queda. Lado del revés. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.